La Fiscalía acaba de incluir al premier Aníbal Torres y al ministro de Justicia Félix Chero en la investigación preliminar por el presunto delito de organización criminal. De esta manera se amplía entonces dicha investigación correspondiente a la carpeta fiscal en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por presunto encubrimiento personal y organización criminal. Entonces es el último minuto del Ministerio Público. Y precisamente ya estamos conectados vía Zoom con el excongresista Richard Arce para hablar sobre este tema y otros de coyuntura que el día de hoy, por supuesto, remecen el panorama político. Muy buenas tardes, doctor Richard Arce. Buenas tardes, Eli. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Muchas gracias por la deferencia. Igualmente. Bueno, su análisis respecto a esta nueva, ampliación de la investigación fiscal por parte del Ministerio Público, incluyendo al premier Aníbal Torres y también al ministro de Justicia Félix Chero. Considero que es una noticia muy importante en las investigaciones que se vienen desarrollando, más aún si la fiscal de la Nación está cumpliendo su función respecto a incorporar en esta investigación tanto al premier Aníbal Torres como al actual ministro de Justicia Félix Chero. Y considero que es determinante porque evidentemente en esta organización que se ha armado, según la tesis fiscal, en Palacio de Gobierno, lo que pretenden es obstruir las investigaciones fiscales y lo más importante, ¿no? Se ha removido al ministro de Interior. El día de hoy están pretendiendo irse contra un oficial como es el coronel Colchado, que simplemente cumplía su función en una acción judicial. Eso es muy importante resaltarlo. Y otro detalle determinante que acá tiene que ser importante resaltarlo porque la Constitución en el artículo 128 dice claramente que todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurre el presidente de la República. Entonces, el presidente ha estado haciendo una serie de acciones y hemos visto anoche, inclusive en una conferencia de prensa, la prepotencia de parte de Aníbal Torres. Lo que no se dan cuenta que al final los principales responsables son los ministros. Hasta el propio presidente podría eximirse de la responsabilidad porque son solidariamente responsables de los actos del presidente, no el presidente sino los ministros, y creo que en esto es donde creo que podría tener ahora sí un sustento para una acusación constitucional contra Aníbal Torres. La Fiscalía está actuando, pero en el Congreso, en este momento necesitamos a un congresista valiente, porque ahora sí habría los argumentos para presentar una acusación constitucional contra Aníbal Torres, por todo lo que viene haciendo en este momento de estar tratando de blindar al presidente buscando impunidad. No hay otro término. Claro, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, entonces tendría indicios claros como para incluir a Aníbal Torres, que es el premier, en esta investigación, ¿no? Ahora, ¿él estaría dispuesto a colaborar con la justicia? Porque sabemos que el presidente, por ejemplo, Pedro Castillo, cuando acude a estas citaciones de la fiscalía, muchas veces no emite ningún comentario. Sí, el día de hoy hay que resaltar que el presidente Pedro Castillo estuvo en la Fiscalía de la Nación en la programación para su declaración fiscal, y lo que ha hecho es acogerse al derecho que le asiste a cualquier investigado, inclusive cualquier presidiario, que es justamente guardar silencio. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en todo momento dicen que van a colaborar con la justicia, que no le tienen miedo, que un maestro rural jamás ha llegado al poder para robar al país y que ante cualquier instancia él tiene toda la predisposición de hablar. Entonces, ¿por qué no responde las preguntas de la justicia? Ojo, generalmente los que se acogen al silencio, que es un derecho, son delincuentes. Cuando los capturan, ellos prefieren no hablar porque prefieren evitar entrar en contradicciones. Y evidentemente acá es el presidente de la República. Más allá de la estrategia legal de Benji Espinosa, lo que debería hacer el presidente es informar al país, y esta es una maravillosa oportunidad porque es ante la Fiscalía y ahí no habría ningún otro argumento que estarían tratando de tergiversar, por ejemplo, sus argumentos. Si él tiene la verdad por delante, no hay que tener miedo de declarar, pero es más que evidente que está involucrado en diferentes actos de corrupción donde su propia familia, ya hemos visto el fin de semana inclusive en diferentes investigaciones periodísticas de cómo se han ido enriqueciéndose a partir de la asunción de mando de Pedro Castillo, ¿no? Esto es muy importante resaltarlo. Y en cuanto a Aníbal Torres,
él no tiene las prerrogativas constitucionales que tiene la investidura de presidente de la República. A él, a lo más, en este caso es el Congreso de la República que puede accionar, y algo muy importante, una vez que termine la investigación preliminar, la Fiscalía puede pasar a la siguiente etapa, que es la acusación. Ahí ya no es presidente Aníbal Torres, él es un simple ministro, que probablemente tendría que ser defenestrado por el Congreso para que continúen las investigaciones. Inclusive, fíjate, los congresistas tienen inmunidad, el premier no tiene inmunidad, así que si se viene evidenciándose delitos que se han cometido, fácilmente podrían solicitar una prisión preventiva o otra medida de restricción, ¿no? Como restringir su posibilidad de que pueda salir del país. Y por ejemplo, el simbolismo del día de hoy del presidente de la República de acudir con sus dos abogados, con el premier también, luego brindar una especie de declaraciones afuera de Palacio de Gobierno diciendo que sí han colaborado con la justicia, bueno, mostrándose como llanos a las investigaciones, pero por otra parte no lo hace. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere manifestar con esta actitud? Evidentemente es parte de la estrategia comunicacional, ¿no? Hay una narrativa que ellos pretenden construir respecto a una especie de persecución política, la victimización, inclusive han estado utilizando la condición de nuestra procedencia. Él es chotano, yo soy andahuaylino, yo soy quechohablante inclusive, entonces podríamos sentirnos en la misma posición orgullosos de nuestros orígenes, pero eso no tiene absolutamente nada que ver cuando hay investigaciones de por medio. Porque en esta semana han estado lanzando la idea de que la persecución, la victimización es por su condición y su procedencia, y que no se investiga a los otros. Fíjate esa perversidad, ¿no? Pretenden que los pecados de otros santifiquen el pecado que está cometiendo en este momento con los actos de corrupción. Disculpa que sea muy explícito, pero hay que ser claros y contundentes con la corrupción. Acá hay corrupción en Palacio de Gobierno. Acá no se le está investigando por su procedencia, por su origen, por su raza, por su color. Entonces, seamos muy objetivos. Lo que él el día de hoy ha pretendido dar es ese mensaje, pero en realidad lo que no guarda correlación, no tiene consistencia, es las declaraciones que hace ante la Fiscalía, donde guarda silencio. Ahí no dice absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirve esa valentía con la que se muestra asistiendo al Ministerio Público si no tiene la capacidad de responder, que son preguntas evidentemente relacionadas a las investigaciones fiscales donde él está involucrado? Él involucró a su hija cuñada, que ahora ya tiene una medida restrictiva de libertad. Él involucró a sus sobrinos. El día de ayer se ha visto que este prófugo de la justicia, el sobrino del presidente, inclusive se ha enriquecido y que cambió desde la noche a la mañana sus condiciones de su capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, eso guarda mucho correlación con los actos de corrupción. ¿Por qué el presidente no responde? ¿Dónde está Juan Silva? Si de repente le han ayudado a escapar a Venezuela, como dice la investigación periodística de un semanario, y que probablemente esté fuera del país. ¿Por qué están yéndose contra el coronel Colchado? ¿Por qué no responde las serias acusaciones que le hace en este momento Bruno Pacheco, otrora mano derecha del presidente Pedro Castillo? Así es, y justamente ayer Panorama indicó que el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vázquez, se habría enriquecido, ¿no? Cambió su estilo de vida, se iba a los mejores restaurantes, hacía movimientos bancarios muy importantes. Entonces, cuando hablamos a veces de las pruebas que tanto exigen por parte del gobierno, pues aquí se estarían viendo, ¿no? Algunas pruebas bastante evidentes, porque una persona que modifica su comportamiento de la noche a la mañana cuando un familiar llega al poder, pues podría inferirse como alguna irregularidad. Ahora, ¿qué pasa también en el Congreso de la República? Porque no podemos ser ajenos que hay una problemática y un cuestionamiento en ambos poderes, tanto ejecutivo como legislativo. Pero esta moción de vacancia parece no prosperar, la que estarían preparando el congresista Eduardo Málaga. Después de la publicación de los audios de la vergüenza en versión de Alianza para el Progreso, que yo le llamaría más bien Alianza para la Sinvergüencería, y me refiero abiertamente a César Acuña y su pretensión de querer instrumentalizar un poder como es el Congreso de la República para poder favorecer sus intereses particulares en pleno campaña electoral, donde él está postulando al gobierno regional de Trujillo. Lo único que hacen es mandarles un salvavidas al presidente Castillo, y de que en este caso Aníbal Torres tenga suficientes argumentos para justamente descalificar la oposición.
para darle consistencia a la impunidad que hay en Palacio de Gobierno. Por eso es indignante y hay que mostrarlo abiertamente. Acá hay dos chotanos, uno Pedro Castillo y otro César Acuña, que por sus angurrias y sus ambiciones de poder nos están llevando a esta situación donde probablemente la población sienta una terrible decepción frente a la clase política, porque estos son los partidos políticos, pues. Esto es lo que estamos visualizando el día de hoy, de cómo trafican para buscar favores y beneficios. No les importa el país, no les importa la profunda crisis. ¿Tú crees, Eli, con toda objetividad, que después de haber escuchado los audios, la gente, al ver ese nivel de decadencia del Congreso, en este momento podría respaldar, por ejemplo, un cuestionamiento, una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo? Ya me lo han dicho en la calle. ¿Para qué vamos a sacar a Castillo si tenemos impresentables en el Congreso de la República? O sea, de un impresentable a otro impresentable, es en realidad esa profunda crisis que nos ha llevado a esta situación de anomia, de inclusive pasividad de un gran sector de la población que ni siquiera se puede manifestar en las calles al ver la decepción frente al accionar de los congresistas. Muy lamentable. La señora Camones debería renunciar inmediatamente y se debería censurar no solamente a la presidencia del Congreso de la República, sino a toda la mesa directiva, porque estarían descalificados, porque entrarían inclusive en el juego perverso de la pugna de poder, porque en realidad saben ellos bien que van a estar en este proceso de sucesión de poder que se daría próximamente a medida que se vaya evidenciando los actos de corrupción de Pedro Castillo. Incluso de tráfico de influencia se habla, ¿no?, en estas conversaciones, estos audios que se han difundido. Ahora, el día de hoy también el Congreso de la República va a interpelar al ministro Heiner Alvarado. ¿Qué podría ocurrir? Recordemos que él está siendo cuestionado también durante su gestión como ministro de Vivienda y actualmente está en una cartera determinante, que es la de Transportes y Comunicaciones. Eli, en el plano judicial se tiene que demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona, y que eso sigue un proceso y tiene que haber una sentencia. Ese es un conducto aparte. Ajá. En el plano político es suficiente con los indicios, y acá hay indicios reveladores porque hay un colaborador eficaz. Ya están en cárcel este señor, al alcalde de Anguía, está la hija cuñada del presidente, e involucran directamente con la versión inclusive de Bruno Pacheco, del propio Samir Villaverde, y de todos los que están en este tinglao de corrupción a este señor Heiner Alvarado. Entonces a mí me causa profunda indignación. No necesitan interpelar. ¿Qué van a interpelar? Acá deberían censurarlo inmediatamente. Es una atribución constitucional. Es otro sinvergüenza que ha estado desde que inició el poder. Fíjate la relación que existe, porque el otro hombre de confianza era Juan Silva. Sí. Y el otro que jugaba en pared, porque este estaba en el MTC, ahora este estaba en Vivienda y ahora pasa al MTC. Y en este momento el Congreso de la República sigue esperando, seguramente el sueño de los justos, con los niños, con los congresistas topos. También hay niñas, ojo con ese detalle, que juegan a favor del gobierno y la corrupción. Y el Congreso hasta el momento no lo censura. En realidad para mí es un saludo a la bandera a la interpelación, porque la acción constitucional que corresponde en este momento definitivamente es la censura, para que sea removido inmediatamente y que la Fiscalía pueda accionar. Porque estando en el poder, estando en el ministerio, estará encubriendo sus pruebas. Pues es una hipótesis clara y evidente que cualquier ciudadano con dos dedos de frente se puede dar cuenta. Y este llamado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a nuevas elecciones que al parecer no tiene quórum ni siquiera en su propia bancada. ¿Cuáles serían los motivos? Mira, una de las grandes responsables de esta profunda crisis que vivimos es Keiko Fujimori. Porque este problema, Eli, no viene de ahora, viene desde el 2016, cuando ella no aceptó el resultado electoral, cuando perdió con PPK, que también es otro investigado por temas de Odebrecht y todo lo que ha significado el tráfico de influencias que han hecho, como ahora lo hacen, como lo que estamos visualizando inclusive con la propia presidenta del Congreso, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori cuando sale a anunciar en realidad no nos ayuda en esta gran cruzada nacional para poder convocar a nuevas elecciones, que es una necesidad. Al final le hace un flaco favor a toda esta propuesta, porque evidentemente es el antifujimorismo que ha permitido que llegue Pedro Castillo al poder.
y definitivamente está en un nivel de descalificación. Recuerda bien que en este momento ya está en un proceso judicial avanzado, ya están en etapa de juicio oral, ya va a haber sentencia respecto al ruleteo que han hecho con el pitufeo y el dinero que han recibido irregularmente, y sobre todo que ahí utilizaron al Congreso. Fíjate, así como ahora Pedro Castillo utiliza el Ejecutivo para blindarse, para protegerse, inclusive ya no está gobernando. Cuando yo fui congresista había 73 congresistas fujimoristas que blindaban organizaciones criminales como los Cuellos Blancos. Por eso es que Inostroza está fugado. Ella utilizó el poder desde el Congreso de la República. Entonces, ahí está el argumento de la calle Fueli, porque la gente dice, o sea, si los otros han cometido tantos delitos, tantas fechorías, déjenlo a Pedro Castillo. Hay un gran sector en la población todavía que tiene esa simpatía y que tiene esas, digamos, condescendencia con la corrupción, que está muy mal, por supuesto que sí, porque si han robado 10 y el otro ha robado 1, al final es robo. Eso se tiene que entender como conciencia cívica para confrontar la corrupción. Así que no le hace ningún favor estas declaraciones de Keiko Fujimori. Al contrario, debilita la posición de la oposición, yo digo constructiva, que debería haber para ayudar a salir de esta profunda crisis política que estamos viviendo. Doctor Arce, muchísimas gracias por su análisis en estos tiempos tan convulsos de todo el tema político que lamentablemente trae consecuencias a los ciudadanos, porque vemos que cada vez las cosas están más caras, hay más conflicto, más enfrentamiento y definitivamente necesitamos un cambio radical lo antes posible. Gracias nuevamente entonces por su participación aquí en 24 Horas, edición